Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta clase vamos a ver algunos aspectos de la teoría del caso, una marca de función sintáctica de los sintagmas nominales que se realizan fonológicamente. Antes de empezar vamos a recordar este esquema que vimos en una de las clases anteriores, un esquema explicativo de los distintos componentes de la gramática según el modelo generativo. Habíamos visto que hay un componente central, que es el componente sintáctico, que accede al léxico. También vimos que era una lista no ordenada de elementos que son conjuntos de rasgos. La sintaxis combina esos elementos de alguna manera para producir representaciones para el componente fonológico, es decir, representaciones de sonidos, y para el componente semántico, es decir, representaciones conceptuales lógicas. En algunas oportunidades puede ocurrir que el componente fonológico no se represente por diversas razones, es decir, se interpreta una representación semánticamente sin que tenga una realización fonológica. En esta clase vamos a ver una de estas razones que se vincula con la teoría del caso. El caso regula la distribución dentro de las oraciones de los sintagmas nominales que se realizan fonéticamente, es decir, que tienen una representación en sonidos. Para ver esto podemos empezar a observar la gramaticalidad o agramaticalidad de las oraciones que siguen. Piensen para empezar, por ejemplo, cuáles serían gramaticales y cuáles no, y por qué no lo serían. La oración 1 tiene un predicado, aprobar, que selecciona un agente y un tema, ¿sí? El agente lo desprendemos de la desinencia en español, no hace falta que se realice en forma fonética con el pronombre, no sé, ellos o ellas. Y el tema se realiza en el sintagma nominal, un nuevo estatuto. En la oración 2, aprobación es un sustantivo de verbal que deriva de aprobar y que, como vimos en la clase anterior, más allá de la transformación morfológica que lo convierte en un sustantivo, va a mantener la misma red o estructura temática que el verbo de origen. Es decir, aparece el tema, que está ahí, un nuevo estatuto. Sin embargo, la aprobación, un nuevo estatuto, es agramatical. Más allá de que en el caso de uno, que está con el verbo, está bien. 3 y 4, dos estructuras bastante comunes. En el primer caso tenemos te prometo que yo juego, aparentemente todo bien. Sin embargo, en 4, te prometo yo jugar, sabemos que, excepto que usemos el lenguaje de Tarzán, es una oración agramatical. Cosa que no ocurriría si el pronombre yo no apareciera en sonidos, en la representación fonológica, es decir, si la oración fuera te prometo jugar. El caso es la materialización de ciertos rasgos que permiten identificar la relación sintáctica, la función, que un sintagma nominal tiene con otros constituyentes dentro de la oración. Si esa marca, por alguna razón, no está, entonces el sintagma nominal no puede ser interpretado en relación con la función sintáctica. Es el caso de 2, en donde un nuevo estatuto no tiene caso, sencillamente porque falta la preposición que le asigna caso. Piensen que la oración, en realidad el sintagma no llega a ser una oración. La 2, la aprobación de un nuevo estatuto, sería gramatical.
con el solo hecho de que aparezca la preposición que le asigna caso para que pueda realizarse fonológicamente. En 4, te prometo yo jugar, ese yo no puede aparecer porque tampoco recibe caso porque el verbo no está conjugado. Después vamos a ver un poco más adelante en esta clase cuáles son los principales asignadores de caso. Las lenguas utilizan diferentes formas para marcar el caso en los sintagmas nominales. Por ejemplo, en el quichua, acá vemos algunos ejemplos, no todos, tiene como 4 o 5 casos más el quichua, pero tomemos para ejemplificar los dos primeros, el nominativo y el acusativo. El nominativo, que es la marca de caso del sintagma nominal que cumple la función de sujeto en una oración, y el acusativo, que es la marca de caso para cuando cumple la función de objeto. La traducción del ejemplo sería la Casa Blanca en cualquiera de los dos casos. Ahora, fíjense que en el segundo caso, Yurak Guasita, Yurak es blanco, Guasita es casa, se agrega a Guasi, la forma nominativa de casa, un sufijo, en este caso ta. Es una especie de flexión que tienen los sustantivos, una flexión similar, piensen ustedes, a las que tenemos en castellano con los verbos. Ese cambio morfológico en la desinencia del sustantivo es una marca de función, es decir, si la Casa Blanca va a cumplir la función de sujeto, en una oración decimos Yurak Guasi. Pero si la Casa Blanca va a cumplir la función de objeto en una oración, decimos Yurak Guasita. Y esto va a ser independiente de la posición que tenga dentro de la oración el sintagma nominal la Casa Blanca. Fíjense que en castellano, en cambio, esto no sucede. No tenemos flexión en los sustantivos para indicar caso. Por eso las marcas de caso dependen de la estructura sintáctica, de la posición. Comparen estas dos oraciones. La silla manchó el pantalón frente al pantalón manchó la silla. La ubicación dentro del sintagma oracional de los sintagmas la silla y el pantalón determinan que lo interpretemos como sujeto o como objeto según el caso. Las lenguas entonces varían respecto del tipo de marcas que utilizan para expresar el caso. Hay lenguas con marcas morfológicas, es decir, hay una flexión, un cambio en la forma de toda categoría nominal, como los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, es lo que llamamos el caso morfológico, como vimos que ocurre con el quichua y también ocurre con otras lenguas como el latín, el griego, entre otras. Y en cambio hay otras lenguas que utilizan estrategias sintácticas porque no tienen flexión nominal. Es lo que llamamos el caso estructural. El orden en la estructura determina la marca de función, determina el caso. Entonces la asignación del caso va a depender de cuestiones de anteposiciones, preposiciones, posposiciones, como ocurre en castellano, en inglés, en francés, en español. A veces puede aparecer una preposición, como vemos ahí, el león mató al cazador, una preposición que está actuando como una marca de caso. El castellano, como ya sabrán, es una lengua que deriva del latín, es una lengua de origen latino y el latín tenía marca morfológica de caso. Algo quedó en castellano de eso. Quedó en los pronombres personales. Los pronombres que actualmente utilizamos tienen flexión de caso. ¿Cuál es la diferencia entre yo, me y mí? Los tres son pronombres personales de primera persona singular. Sin embargo, la diferencia está en que uno tiene caso nominativo, yo, es decir, puede cumplir la función de sujeto. El otro tiene caso acusativo o dativo, el me, que va a ser objeto.
Y el tercero es lo que llamamos el caso preposicional u oblicuo, que va a ser el complemento de una preposición. Lo mismo pasa con el de segunda persona, vos, usted, tú, frente a te o ti, y el ella o lo la frente a le y si. Observemos esos ejemplos. Ella me habló a mí, una oración que creo que todos estaríamos de acuerdo en decir que es gramatical. Sin embargo, no ocurre lo mismo con 2 y 3. La me habló a yo o le mi habló. En el caso de 1, si bien el orden sintáctico en castellano es bastante fijo, yo puedo invertir, puedo decir a mí me habló ella y sigo interpretando ella como sujeto y a mí correferente con me como el objeto, porque ya tienen la marca de función dada en la morfología misma del pronombre. En cambio, en los casos de 2 y 3, el la, que es un pronombre femenino personal, singular, de tercera persona, ya está marcado para caso acusativo y no puede cumplir la función de sujeto. Lo mismo el le de 3, que está marcado para caso dativo, para un objeto indirecto, tampoco puede cumplir la función de sujeto. Yo, en el caso de 2, habló a yo, ese yo está marcado para nominativo, no puede ser un complemento de preposición para un objeto indirecto en este caso. Y el mi de 3 es un pronombre de primera también, singular, que está marcado para un caso oblicuo después de una preposición, por lo tanto no puede funcionar como un objeto. Bueno, en inglés tenemos algo similar con los pronombres, piensen en she y en her. Una cosa es she saw her y sería gramatical decir her saw she. La asignación de caso está regulada por condiciones de buena formación de las oraciones. La más importante es la condición de visibilidad. Esta condición intenta explicar el hecho de que un argumento tiene que tener un caso asignado para que sea visible, es decir, interpretable, su papel temático y a partir de ahí tenga una función sintáctica determinada. Dicho de otra manera, un sintagma nominal que funcione como argumento tiene que tener marca de caso para que se pueda realizar en la representación sonora en forma fonética y se pueda interpretar su papel temático. Para ver esto, empecemos por rastrear las causas de agramaticalidad de estas 3 oraciones que tenemos aquí. La construcción un puente es parecida a una de las que vimos al comienzo. Dijo él saber la respuesta, también se parece en algo a otra. Y leyó el artículo Gutiérrez, sería el tercer caso, el tercer ejemplo. En la oración 1, un puente es un sintagma nominal que aparece en la representación sonora, pero al que no le podemos asignar, o mejor dicho, no podemos interpretar su papel temático, es decir, no tiene papel temático porque no está marcado para caso. En el ejemplo 2, piensen en él como sujeto de saber, o sea, una oración como él dijo, él saber la respuesta. El él, sujeto de saber, tampoco se puede interpretar porque no tiene marca de caso, el verbo no está conjugado. En el ejemplo siguiente, el tercero, leyó el artículo Gutiérrez, no podemos interpretar el papel temático de Gutiérrez, ni tampoco su función, porque tampoco tiene una marca determinada que le asigne
un caso a ese sintagma nominal. Acá tenemos algunas opciones posibles gramaticales para las estructuras que vimos recién. En el primer caso, el problema era un puente que no le podíamos asignar un papel temático porque no está marcado para caso. Sin embargo, si aparece la preposición de, interpretamos sin problema el papel temático de un puente. Piensen ustedes que construcción, como ya vimos también en la clase anterior, es un sustantivo de verbal, deriva del verbo construir. Y construir tiene una estructura argumental de dos argumentos. Alguien construye algo, es decir, asigna un papel de agente y otro de tema. Si yo digo construí un puente, sin problemas interpreto que un puente es el tema, es aquello que construyo. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la transformación morfológica en un sustantivo y podríamos pensar por qué construí un puente está bien y construcción un puente no. Bueno, sencillamente porque los adjetivos necesitan de una preposición para marcar caso y para que se interprete el papel temático. En cambio, los verbos asignan directamente el caso acusativo para marcar con la función de objeto directo a el argumento que seleccionan. Es decir, por una cuestión de posición sencillamente interpretamos el papel temático, en este caso de tema de construir un puente, porque está marcado con caso acusativo por el verbo que lo rige. En el caso de dos tenemos dos opciones. O flexionamos, conjugamos el verbo y entonces el sujeto se puede realizar fonológicamente sin inconvenientes, o lo suprimimos, es decir, si el verbo queda sin conjugar, como en 2b, dijo saber la respuesta, que es perfectamente gramatical, el sujeto se interpreta en forma lógica, interpretamos que saber tiene un sujeto, pero no se realiza en la representación sonora porque al no estar conjugado el verbo no tiene marca de caso. En el ejemplo 3, el problema era Gutiérrez, con qué papel temático interpretamos ese Gutiérrez. Otra vez hay un sustantivo, que es artículo, que por sí mismo no asigna caso, entonces tiene que aparecer una preposición. Y según la preposición es el papel temático con que interpretamos el sintagma nominal Gutiérrez. Si decimos artículo sobre Gutiérrez, lo interpreto como tema. Si en cambio decimos el artículo de Gutiérrez, lo interpreto como origen. Terminamos entonces pasando en limpio cuáles son los principales elementos lingüísticos en la asignación de caso entendido entonces como una marca de función que tienen que tener los sintagmas nominales para poder realizarse en la representación sonora de las estructuras. Los asignadores de caso son núcleos de una proyección. En principio, un verbo va a asignar caso acusativo a su complemento objeto directo. La flexión del verbo, es decir, si el verbo está conjugado, si tiene el rasgo más tiempo, le va a asignar caso nominativo a el especificador, que después vamos a ver qué es en la próxima clase, el que cumple en este caso la función de sujeto. Y las preposiciones también son núcleos asignadores de caso, llamado caso oblicuo, o terminal o preposicional, al complemento que la preposición selecciona.